Muchísimas gracias, Ariel. Mis hermanos, es un gozo poder estar con ustedes otra vez. Es realmente un privilegio poder estudiar este tema tan importante como es el capítulo 1 de la Confesión de Fe y meditar en todas estas verdades. Tengo entendido que estudiaron ya el capítulo 1, párrafo 7, la claridad de las Escrituras, que es el siguiente tema que tocaba. Ahora entonces nos toca el párrafo número 8, que es la disponibilidad de las Escrituras. Pero antes de eso, quiero simplemente hacer un pequeño recorrido otra vez en el bosquejo del capítulo 1. Vamos a ver si están claritos sobre este tema que es importante y vamos a tratar de repetirlo. Si puedes, repítelo conmigo sin ver a ningún lado, así nuestra mente va recordando lo que tenemos en este bosquejo. En el capítulo 1 de la confesión se habla de la palabra de Dios. En el párrafo 1 de la confesión, del capítulo 1, se habla de la doctrina de la necesidad de las escrituras. En los párrafos 2 y 3 se habla de la identidad de las escrituras. En el párrafo 4 y 5 se habla de la autoridad de las escrituras. En el párrafo 6 se habla de la suficiencia de las escrituras. En el párrafo 7 se habla de la claridad de las escrituras. En el párrafo 8, que es lo que vamos a considerar el día de hoy, se habla de la disponibilidad de las escrituras. En el párrafo 9 se habla de la interpretación de las escrituras y en el párrafo 10 se habla de la preeminencia de las escrituras o el hecho de que las escrituras es el juez final sobre toda controversia o sobre cualquier duda con respecto a la doctrina o a la fe. Así que de estas cosas se conecta o se deriva todo lo que hay en el capítulo 1 de la confesión que habla de la preciosa doctrina de la palabra de Dios. Hoy tenemos la preciosa responsabilidad de poder considerar el párrafo 8, que tiene una verdad muy importante, que es la disponibilidad de la palabra de Dios. Lo primero que voy a hacer es leer este párrafo y entonces voy a compartirlo aquí con ustedes y luego vamos a hacer algunas reflexiones, algunos principios importantes que encontramos aquí. Así que voy a compartir aquí la pantalla en el párrafo 8 y entonces vamos a mirar lo que dice este párrafo 8. Dice nuestra confesión: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. Así que, en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Pero, debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de todas las naciones a las que sean llevadas, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengan esperanza. Estas preciosas verdades que nosotros encontramos en este párrafo tienen que ver con el hecho de cómo la palabra de Dios es esa promesa especial de que tendríamos y que llegaría a nosotros dada la responsabilidad que nosotros tenemos de estudiarla. Ahora, yo quiero tratar de mostrarte una conexión importante que hay aquí, que no podemos dejarla de lado. ¿Cuál es la importancia que tiene este párrafo aquí de la disponibilidad? La disponibilidad de las escrituras, o el hecho de que la escritura debe estar disponible, accesible para todos los creyentes, es algo que se deriva directamente de su necesidad, de su autoridad, de su suficiencia y de su claridad. Estoy citando todas las cosas que ya vimos, todos los atributos que la palabra tiene. Pero piensa en esto, y es importante poner esto sobre la mesa. En el catolicismo romano, la traducción de la Biblia al idioma vulgar o al idioma de la gente era algo que era prácticamente considerado como un crimen. ¿Y por qué era un crimen? Bueno,
no solamente, no lo pensemos solamente en el lado perverso de no querían que la gente lea la Biblia para que no se dé cuenta que los engañaban. Vamos a pensar en un católico romano que realmente tenía una convicción doctrinal, no por un asunto de maldad, sino convencido de que lo que ellos enseñaban sobre este tema era verdad. ¿A qué me refiero? Imagínate un católico romano que en su mente está la idea de que nadie puede interpretar la Biblia correctamente si no es ayudado por la iglesia romana, por los sacerdotes, por el papa, que nadie puede realmente entender lo que dice y que si alguna persona común y corriente la lee, lo único que va a pasar es que va a traer completa destrucción a su alma y se va a perder. Así que traducir la Biblia, si partimos desde ese principio doctrinal, era una forma de hacerse daño y era por eso que tenía que ser prohibido. Era poner en las manos del pueblo un arma que ellos no iban a poder llevar y que simplemente iba a ser para su destrucción. Por lo tanto, tiene sentido que no quieran que la Biblia esté en otro idioma si nadie más la puede entender, si nadie más la puede interpretar, si nadie más puede llegar a saber lo que ella dice correctamente. Entonces, la Biblia en su idioma es simplemente algo que juega en su contra. Cuando los reformadores traen este principio tan importante, lo vuelven a levantar de donde estaba, de que la Biblia tiene que estar en las manos de todo creyente porque ellas son necesarias para la salvación, porque nadie puede ser salvo si no es por lo que dice la palabra, por la proclamación de la palabra, porque en ella se encuentra todo lo que un creyente necesita. Cuando los reformadores traen este principio de la sola escritura y el hecho de que la Biblia es clara y puede ser entendida por los hombres, aunque hay partes que son más claras que otras y hay personas que la entienden de una manera más clara que otras, aún así, la Biblia es clara y es parte de su característica. La doctrina importante detrás de esto es que si ella es clara, si ella es suficiente, si ella es necesaria, entonces los cristianos tienen la obligación de tener que leerla, estudiarla e interpretarla. Por eso, la doctrina de la disponibilidad de las escrituras surge directamente de nuestra comprensión de los otros atributos que ya hemos visto. Como la Biblia es necesaria, como la Biblia es suficiente y como la Biblia es clara, de manera que se la puede leer y entender, entonces ella debe estar disponible en todo lenguaje de todo hombre para que todos la puedan entender, porque es la responsabilidad del pueblo de Dios conocer a Dios a través de la lectura y el estudio de la palabra. Mis hermanos, es bien importante entender esto, porque esto es lo que motivó la traducción de la Biblia a diferentes lugares, aún a cuesta de la propia vida de mucha gente. Martín Lutero, para poder traducir el Nuevo Testamento y el Antiguo al alemán, estuvo encerrado y protegido para poder hacer esta tarea y poder poner la Biblia en las manos del pueblo. También sabemos la vida de hombres que tuvieron que morir, como William Tyndale, por causa de traducir la Biblia al inglés. Sabemos la persecución que vivieron hombres traduciendo la Biblia al italiano, al francés y a diferentes otros idiomas, todo con el propósito de que los pueblos pudieran conocer qué es lo que Dios decía, porque ellos creían profundamente que la Biblia era suficiente, necesaria y clara. Por lo tanto, esto es lo que hace la diferencia del esfuerzo de traducción que el catolicismo romano nunca tuvo y que la iglesia protestante siempre tuvo como parte de sus características. De hecho, sigue siendo la característica de la iglesia protestante el día de hoy. Hace unos años estábamos pasando el año nuevo, mi familia y yo, en Washington, D.C., y entonces en uno de esos días tuve la oportunidad de ir al Museo de la Biblia. Ya lo había conocido antes, pero ahora fui con un poco más de tiempo. Y en el Museo de la Biblia, que está en la ciudad de Washington, D.C., uno puede caminar, mirar diferentes cosas, hay diferentes textos, copias, ¿verdad?, del texto original. Pero una de las cosas que más me impactó, aparte de todas estas cosas formidables que uno encuentra en esos tres pisos que hay primero, en el último piso, no recuerdo ahora si es el tercero o el cuarto, cuando uno sube hay toda una sección que tiene que ver con el trabajo de traducción de la Biblia. Y es muy interesante lo que hay en ese lugar. Uno puede mirar al principio de cuando empieza ese recorrido en ese piso,
uno encuentra una especie de leyenda en la pared donde tú ves que hay diferentes colores y hay libros marcados con esos colores en una como gran biblioteca que hay al frente tuyo. Y entonces en esa leyenda, ahora no te voy a decir los colores como eran, no me lo acuerdo, no me acuerdo perfectamente, pero era algo así como esto. Si tú ves un libro azul, eso significa que el Nuevo Testamento está en ese idioma. Si tú ves un libro verde, significa que el Nuevo y el Antiguo, toda la Biblia está en ese idioma o en ese dialecto. Si tú ves solamente color naranja, significa que Juan 3:16 está traducido solamente en ese idioma, no hay nada más. Y si tú lo ves de color transparente, significa que ni siquiera Juan 3:16 está en ese idioma, no hay nada de la Biblia en ese idioma o dialecto. Lo impactante de esto es que cuando tú ves todas estas diferentes vitrinas como si fuera una gran biblioteca y tú puedes llenarte de gozo al mirar todo lo que está en verde, sabiendo que la Biblia está traducida, todo lo que está en azul, sabiendo que hay un trabajo que se está haciendo porque ya el Nuevo Testamento está traducido en esas lenguas o dialectos. Pero lo más impresionante es todo lo que está en color transparente, donde no existe ni siquiera un versículo de la Biblia para ese pueblo, para esa tribu indígena, para ese pueblo. Y, y es impactante pensar que todavía la obra de poner la palabra de Dios a la disposición de los hombres todavía no ha sido completada. Y esto es parte de nuestra doctrina protestante, es parte de lo que nos mueve al trabajo de traducción, al trabajo de llevar la doctrina, la verdad, al idioma que los hombres pueden leer, porque es solamente a través de eso que los hombres van a poder entender y disfrutar del beneficio de todo lo que la palabra de Dios es para ellos, tanto para su salvación como para su santificación. Y esto sigue siendo un desafío y quiero aprovechar como un paréntesis, animarte a que puedas orar siempre por todos los ministerios que trabajan en la traducción de la Biblia en diferentes lugares. Algunos quizá están metidos en alguna selva en tu país o en el mío o en algún lado, trabajando con indígenas, desarrollando abecedarios, poniendo reglas gramaticales conforme se habla ese idioma y poniéndolo por escrito para que la palabra de Dios también pueda ser leída por ellos. Esto sigue siendo un desafío y esto es parte de la doctrina protestante de la sola escritura. La Biblia, por el hecho de que creemos que es necesaria, por el hecho de que creemos que es suficiente, por el hecho de que creemos que es clara, entonces debe estar disponible a todos los hombres para que todos los hombres puedan ser beneficiados por ella y que los cristianos que son llamados a poder invertir su tiempo en ella puedan tener acceso en su propio idioma. Esto es parte importantísima de esta doctrina. Ahora, quiero que me permitas, después de esta reflexión general sobre este párrafo, veamos algunas de las cosas específicas que este párrafo dice para poder reflexionar en ello también. En primer lugar, lo que encontramos en este párrafo es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en idiomas diferentes, lo sabemos, hebreo y griego, y que estos idiomas o estos escritos originales fueron inspirados por Dios inmediatamente y guardados puros por todas las edades por su singular cuidado y providencia. Y estos son los que son llamados, por lo tanto, los auténticos o los originales. Esto de aquí que Dios dio en el principio es lo que nosotros sabemos que lo dio por inspiración divina. Ahora, aquí hay una pregunta compleja y no quiero entrar mucho en esto porque realmente es más una visión panorámica lo que estamos haciendo, pero quiero que pienses conmigo. Hoy en nuestra clase de la escuela pastoral aquí en nuestra iglesia, estamos estudiando el capítulo 1, estamos estudiando la doctrina de la palabra y entonces estamos mirando recién la primera frase, estamos analizando, hemos invertido ahí casi 2 días y una de las cosas que uno de los estudiantes preguntaba es bien importante. Él dijo, pastor, cuando nosotros hablamos de que el Señor nos ha preservado su palabra y que su palabra es confiable, porque es parte de las características de esa primera frase, las santas escrituras constituyen la única regla suficiente y la siguiente palabra es segura, que es confiable, que es completamente inerrante. Él me decía, cuando hablamos de eso, no estamos transfiriéndolo a las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Y le dije, no, claro que no.
Esto va directamente a lo que el Señor nos dio. Esto no tiene error. Fue dado directamente por inspiración. Pero luego viene toda la discusión de lo que se conoce como la crítica textual. Y eso es algo que ameritaría muchísimas clases para poder analizarlo, pensarlo. Y ciertamente es un tema que es delicado, que es importante, que todo estudiante de la Biblia debería tenerlo, pero que no debería de ninguna manera poner una especie de tropiezo o de duda sobre la certeza de que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, en nuestros idiomas, son verdaderamente la palabra de Dios. Pero mis hermanos, hay dos cosas para decir aquí. En primer lugar, nosotros creemos que el mismo Dios que inspiró la escritura y que la puso en la mano de todos estos hombres y la llevó a través de inspiración, es el mismo Dios que tal como confiesa nuestra confesión de fe, este mismo Dios ha guardado puro a través de todas las edades su palabra, de manera que lo que hoy tenemos no es una cosa corrompida, corrupta de lo que él quiso decir algún día. No tendría sentido y no sería acorde con la naturaleza de nuestro Dios el tener una palabra que Dios tomó el trabajo, por decir trabajo, ¿verdad? Tomó el trabajo de inspirar, de dar, de llevar, y que simplemente hoy, al final de los tiempos, se haya corrompido. ¿Qué tipo de trabajo sería ese? ¿Y qué tipo de característica del Dios que hizo ese trabajo sería ese? No tendría ningún sentido. El Dios de la inspiración es el mismo de la preservación. Y aquí ciertamente nuestra fe se sostiene en el hecho de que nuestro Dios ha preservado para nosotros su bendita palabra. En el párrafo 1 de este mismo capítulo, nosotros veíamos, y voy a ponerlo aquí solo para refrescar un poquito nuestras mentes, que la razón por la cual Dios hizo la escrituración o el hecho de dejarlo por escrito es precisamente para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Por causa de todo esto, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad. Es decir, parte del plan que Dios estableció al poder hacer esta inscripturación o el hecho de que la escritura o la revelación general, perdón, especial, estuviera puesta por escrito, es para preservarla. Dios no estuviera cumpliendo su propósito con respecto a su pueblo, con respecto al plan de salvación, si no hubiera sido preservada su verdad hasta el día de hoy. Por lo tanto, más allá de todo lo que pudiéramos hablar de la crítica textual, lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios es un milagro, no solamente porque fue inspirada por Dios a través de 1500 años, 40 diferentes escritores, llevándolos a la verdad sin dictarles, sino moviéndolos y llevándolos para que lo que ellos escribieran fuera verdaderamente escritura humana, pero palabra de Dios también. No solo hizo eso, sino que la preservó y la trajo hasta el final de los tiempos para que su palabra siga siendo lo que ha hecho desde el principio, alimentar al pueblo de Dios y enseñarle qué es lo que Dios quiere que ellos sepan y hagan, y para poder salvar a todos aquellos que Él ha escogido. Dios no puede bajo ninguna circunstancia quebrantar su palabra o su pacto por la corrupción de los hombres o por el engaño de Satanás. La obra que Dios ha hecho, la obra que Dios empezó, la termina de una manera perfecta, y eso es parte de nuestra declaración de fe. Ahora, pero nosotros estamos afirmando entonces que el Señor ha preservado su palabra. Ahora, preservado su palabra no significa aquí, y quiero dejar esto como bien especificado, mis hermanos, esto no significa que la confesión de fe esté a favor o en contra, o más a favor o más en contra de alguna de las tradiciones de la parte textual. Hay algunos que han tomado esto y han dicho, bueno, por eso los confesionales debemos ser del textus receptus. Si estoy hablando en chino, tú puedes hablar después con el pastor Ariel, que te explico un poco más de lo que estoy hablando, o en algún momento podemos hablar de este tema, ¿ok? Pero es importante dejarlo aquí sobre la mesa. Algunos han dicho, si tú crees lo que la confesión dice, tienes que ser del textus receptus, porque si tú crees en alguna variación textual o en la crítica textual, entonces tú estás permitiendo que gente inconversa haga etcétera, todo el argumento. Ahora, el punto, mis hermanos, es este. Dentro de esta expresión confesional entran perfectamente los que sostienen
el textus receptus y creen que lo que hemos recibido, eso es lo que se tiene que mantener y es lo que Dios preservó, así como aquellos que creemos en la crítica textual y creemos que mientras más se puede avanzar con esto, se puede tratar de definir y pulir mucho más el texto de manera de tenerlo más cercano al original, sea cual sea la tradición de las variantes y del principio textual que tengas. Todo esto es acorde con lo que está diciendo aquí la confesión de fe, porque si tú eres del textus receptus o eres de la crítica textual y crees en, en ese trabajo que se hace de pulir para poder tener una forma más apropiada del texto, cualquiera que sea tu postura, si tú crees que eso es parte de lo que Dios hizo para la preservación pura de esa palabra a través de los siglos, entonces estamos hablando un lenguaje confesional. Ahora, pero el punto clave es este. Hermanos, nosotros no nos aferramos a a una traducción, sino que aquí se está hablando del texto original y de luego el intento por reconstruir ese texto original a través de las diferentes bases textuales. ¿Ok? Es simplemente eso lo que voy a mencionar aquí, porque es un tema complejo, profundo, larguísimo. Solo quiero dejar el principio de que nosotros creemos y debemos afirmar en esa preservación que Dios ha hecho de su palabra. Ahora, ciertamente hay desafíos. Por ejemplo, para ninguno de nosotros es escondida la idea de que hay ciertos pasajes de la Biblia que están en una cierta controversia, como por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, donde dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo. La Reina Valera dice, el verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Biblia de las Américas, que es la que yo uso, solamente dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, y ahí termina. Y la razón que te dice de por qué no pone el resto es porque en los manuscritos más antiguos no se encontraba esta frase. Ahora, esos son cosas dignas de una discusión correcta, apropiada, bíblica, pero es importante entender, cuando tratamos con las variaciones textuales, según los eruditos, yo no soy uno, según los eruditos, todas las variaciones que hay, y que uno puede notar eso cuando hace las comparaciones, todas las variaciones que hay nunca son variaciones mayores o que afecten la doctrina, son simplemente variaciones menores que tienen que ver con diferentes palabras, conjunciones. Hay ciertamente variación con respecto a veces a la palabra Cristo, pero hace unos años escuché a mi pastor hizo un pequeño escrito en donde él mostraba cómo la forma de la versión crítica que quita la palabra Cristo en ciertos pasajes realmente es una forma cristológica mucho más fuerte todavía que cuando aparece en el textus receptus la palabra Cristo. Lo que quiero decir con toda esta conversación es que todo este tema es un tema amplio, pero que no contradice lo que nosotros estamos afirmando aquí de manera confesional. La iglesia y los creyentes tenemos la certeza de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que lo que predicas con autoridad es la palabra de Dios por causa de la obra del Espíritu Santo. Y también toda la evidencia que vemos de eso simplemente sigue afirmando lo que nosotros creemos por la fe. Así que esa es la primera cosa importante que encontramos en este tema aquí de que fueron guardados puros por el Señor. Recuerda esta frase, el mismo Dios de la inspiración es el mismo de la preservación. Y Dios, bajo ninguna conclusión, nosotros podríamos llegar a la idea de que Él no completó el plan que estableció, sino que fue incapaz de llevar a cabo lo que Él se propuso a través de inspirar. Nos tenemos que negar rotundamente a pensar que Dios inspiró, pero no guardó la palabra pura hasta el final. El mismo que inspiró es el mismo que la ha preservado hasta el día de hoy. Y ese es el principio. Ahora, eso significa que entonces es al texto de la palabra de Dios a lo que nosotros debemos llevar toda controversia religiosa, porque esa es nuestra autoridad final. Ahora, debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, y aquí muestra una frase importante, el cual tiene derecho a las escrituras e interés en estas, y debido a que manda leerlas y escudriñarlas,
Todo esto es la responsabilidad que un creyente tiene para con la palabra, pero debido a que no todos entienden esas lenguas originales, estas deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que son llevadas. Si la Biblia es llevada a un lugar, tiene que ser traducida a ese idioma para que la gente de ese lugar pueda entender. ¿Y para qué? Para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable. La pregunta es, ¿cómo se le puede adorar al Señor si uno no sabe qué es lo que Él demanda de su adoración? Y cómo también podemos tener esperanza en medio de los conflictos y las luchas si no sabemos cuál es la esperanza gloriosa que nos da el Señor en medio de todo eso. Por lo tanto, este precioso párrafo lo que hace es recordarnos de una manera clara que este es el principio al cual nosotros apelamos de por qué la Biblia debe estar disponible en todos los idiomas para todos los hombres y por qué esa tarea todavía no ha terminado. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que nos dice el párrafo número 8. Podríamos avanzar al 9. Solo quiero saber si hay algunas preguntas o dudas que tuvieran aquí para poder comentar con respecto a este tema importantísimo que estamos mirando. ¿Hay alguna duda o pregunta, mis hermanos? Si no la hay, está bien, vamos directo al párrafo 9, pero si la hay, me encantaría escucharles y tratar de ayudar en eso. ¿No? No, yo no tengo ninguna duda. Gracias, mi hermana. Muy bien. Si no hay dudas, entonces, ¿qué les parece si miramos el párrafo 9 y nos quedamos hasta donde lleguemos? La próxima semana seguimos mirando y analizando todo el tema. Veamos hoy hasta donde podamos, porque en el párrafo 9 hay cosas maravillosas también relacionadas con esto mismo. Yo quiero que ustedes recuerden lo siguiente. Cuando uno piensa, mis hermanos, en cómo se conecta toda esta verdad que nosotros estamos mirando de la palabra, uno tiene que saber esto. La Biblia es necesaria, la Biblia es suficiente, la Biblia tiene autoridad, pero eso se acerca a nosotros porque la Biblia es clara. Por el hecho de que la Biblia es clara, eso es una buena noticia. Si la Biblia es clara, entonces tú y yo podemos entenderla. Si la Biblia es clara, tú debes leerla, debes estudiarla, debes buscar en ella con ahínco toda esa verdad para el bien de tu alma. La Biblia es clara y por lo tanto es para nosotros. Ahora, como es clara, entonces la Biblia debe ser traducida a todos los idiomas donde la Biblia sea llevada, donde se proclame la verdad. Pero si la Biblia es clara, no solo debe estar disponible para todos, sino que debe ser interpretada por todos los hombres. Y eso es de lo que habla el párrafo 9. Yo quiero que me permitas introducir algo bien importante aquí. Cuando tú lees los documentos oficiales de la Iglesia Católica Romana con respecto a la interpretación, la Iglesia Católica Romana enseña que la tradición, lo que dice el Papa de manera infalible en ciertos momentos, lo que dice el magistrado y lo que dice la Biblia, en todo eso se encuentra la palabra de Dios. Eso es lo que ellos dicen. La respuesta protestante fue no, solo la escritura. Los concilios se contradicen entre sí, los hombres se equivocan. Es solo la escritura quien tiene esa autoridad de decirse palabra de Dios. Ahora, dado que el catolicismo romano entiende que la palabra de Dios descansa en la tradición y en la interpretación del magisterio, entonces ellos creen que solamente la Biblia puede ser interpretada por los hombres dados por Dios para eso. Por eso ellos creen que los hombres no deben acercarse a la Biblia, no deben leerla, sino que deben permitir que alguien les explique qué es lo que dice. Una de las grandísimas cosas en la Reforma Protestante fue haber puesto la Biblia en la mano otra vez y darle la oportunidad al pueblo de que pueda leer y decir, Dios te está hablando aquí, ¿entiendes lo que quiere decir? ¿Ves lo que hay aquí? Ahora, ciertamente esto trae, y esto otra vez es simplemente mi introducción a este párrafo, esto trae ciertas complicaciones. Piensa en esto conmigo por un momento.
Si yo soy el único que tiene la autoridad para interpretar la Biblia, entonces hay una sola interpretación y no hay errores y cualquiera que piense diferente está mal. Pero si todos nosotros tenemos la facultad de interpretarla, por supuesto, no es que la Biblia sea ambigua o que signifique muchas cosas, pero significa que todos nosotros tenemos la responsabilidad de tener que interpretarla. Ahora, escucha bien esto. Dado que la Biblia es clara, pero que no todas las cosas son igual de claras, inevitablemente van a haber diferencias en cómo entendemos ciertas cosas, ¿sí o no? Porque en las cosas claras todo es evidente, pero en lo que no es tan claro va a haber diferencias. Por lo tanto, aún las diferencias entre cristianos, aún el tener diferentes confesiones de fe y aún el congregarnos en diferentes iglesias locales es un resultado inevitable de este principio importante del hecho de que nosotros tenemos la tarea de interpretar la palabra de Dios. Y cuando la interpretamos, tenemos que hacer que nuestra conciencia sea cautiva a lo que la palabra de Dios dice y entonces no permitir que nadie fuerce nuestra conciencia en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Ves? Todas las cosas que están conectadas con esto. Nadie te puede decir, mira Claudio, esto es lo que tienes que creer porque esto es lo que Dios dice. Yo lo digo, créelo. Claudio necesita más argumento que eso. Muéstramelo en la escritura. Convénceme por la palabra. Hoy nosotros tenemos eso porque entendemos esa doctrina. Pero antes simplemente se forzaba la conciencia porque no era permitido que el pueblo interpretara la palabra de Dios. Así que, hermanos, interpretar la palabra es una cosa tan maravillosa en nuestra doctrina protestante de la sola escritura, porque es parte de lo que Dios nos da como responsabilidad. Ahora, vuelvo a repetir, esto no significa la libertad de poder decir que la Biblia dice cualquier cosa que nosotros creemos. Esto significa la libertad de tener que ser probado con la escritura lo que alguien dice que Dios está diciendo. Esa es la diferencia, que no puedo ser obligado a creer algo a menos que se me muestre con la escritura que eso es lo que Dios dice y mi conciencia sea convencida por el razonamiento de esa palabra delante de mí. Y eso es una parte importante de nuestra fe. Escuchen esto. Hoy en la mañana, solo lo voy a hacer como manera de ilustración, hoy en la mañana hablaba con un querido pastor en un país aquí cercano y me decía, pastor, tengo este problema. Estaba hablando de cosas relacionadas con personas que son miembros, pero que comenzaron a creer algo diferente y que ya no creen lo mismo que la iglesia. Y me dijo, ¿qué hago? Le dije, mira, tú necesitas sentarte a hablar con ellos y decirles lo siguiente. Hermano, como miembro de esta iglesia, tú decidiste someterte a lo que nosotros creemos. Eso no significa que tú tienes que creer todo lo que nosotros creemos exactamente. Pueden haber cosas en las que tú tengas ciertas diferencias, mientras no sean cosas fundamentales de la fe cristiana o que rompan el fundamento de la iglesia cristiana, pero tú puedes tener diferencias. Lo que tú no puedes es crear división por medio de esas diferencias, porque en el momento en que tú vienes a ser parte de esta iglesia o que tú decidiste ser parte de la iglesia, decidiste someterte a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros enseñamos. No estás obligado a pensar así, pero tienes el compromiso de no crear división, porque esto es lo que nosotros creemos. Y eso es algo importante, aun cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de la membresía. Hermanos, para que alguien sea miembro de una iglesia, debe estar de acuerdo con la doctrina que esa iglesia tiene. Pero el estar de acuerdo es diferente a la forma en cómo alguien que va a ser pastor de esa iglesia debe estar de acuerdo. Eso es lo que llamamos suscripción confesional. Para ser un pastor de la iglesia, uno tiene que estar completamente de acuerdo con lo que la iglesia enseña en su confesión de fe. Pero para ser miembro, uno tiene que estar dispuesto a someterse a la confesión de fe de la iglesia, diciendo, entiendo que esta es la fe por la que caminamos y me comprometo a no hacer ningún tipo de división o de controversia con respecto a la fe que se enseña en este lugar. Eso no significa que uno tenga que pensar exactamente igual, tú sigues teniendo esa libertad, pero significa que estamos bajo un acuerdo
sabiendo que esta es la fe por la que decidimos caminar juntos. Y eso es bien importante, mis hermanos, porque entonces eso nos libra de que alguno pudiera decir, es que pastor, yo no quiero ser parte de la iglesia porque siento que forzan mi conciencia. No, quien tiene que forzar tu conciencia es la palabra. Y cuando encuentras una iglesia que enseña lo que crees que la palabra dice, por lo menos en su gran cantidad de cosas, te puedes someter voluntariamente a eso y puedes caminar con esos hermanos. Ese es el punto clave aquí con respecto a la interpretación, a la libertad, que es parte de lo que Dios nos ha dado por medio de este principio de poder interpretar la palabra de Dios. Así que anhelo que estos comentarios que estoy haciendo sean útiles para seguir ayudándonos a entender estas diferencias que a veces aún dentro de la misma iglesia uno puede tener, pero que no tenemos la libertad de poder dividir, causar dolor por el hecho de pensar diferente. Déjame darte un ejemplo práctico. Quizás tú vienes a ser parte de nuestra iglesia aquí en Ecuador. Nosotros nos suscribimos a la confesión de 1689. Pero de pronto tú me dices, pastor, yo creo que todavía Dios sigue revelando cosas, no como los profetas, pero creo que hay lenguas, creo que hay, es decir, tú te identificas como un continuista. Yo te podría decir, hermano, no hay ningún problema si tú quieres ser miembro de la iglesia, pero hay dos cosas que yo quiero preguntarte. Número uno, ¿estás dispuesto a permanecer con nosotros sin compartir lo que crees, sometiéndote a lo que nosotros creemos como iglesia para no crear división en este cuerpo? Si tú estás dispuesto a seguir creyendo lo que crees, dejándote tener un corazón para enseñar, pero si estás dispuesto a no crear controversia, porque eso es lo que enseñamos aquí. Si esa persona me dice que sí, es bienvenida a ser parte de la membresía. Pero hay una segunda pregunta y bien importante también. Y yo le diría, pero ¿estás seguro que tú vas a poder con tu conciencia, cuando estemos predicando sobre algún tema y yo tenga que hablar del cesacionismo, estás seguro que tú no vas a ser afectado por lo que voy a decir, sabiendo que no es algo contra ti ni en contra de lo que tú crees, sino defendiendo y proclamando lo que nosotros creemos en este lugar? ¿Estás seguro que no voy a ser un tropiezo para ti? Si esa persona me dice que sí, que está bien, que él acepta eso y que no hay ningún problema, es más que bienvenido a ser miembro de la iglesia completamente. Entonces, eso nos libra de tener que pensar que tienen que todos pensar igual, todos tienen que tener la palabra como su máxima autoridad y tenemos que tener un acuerdo en las doctrinas que creemos. Pero en las cosas que tú piensas diferente, mientras no sean la Trinidad o cosas fundamentales de la fe, tú puedes, con limpia conciencia, si te puedes someter a la enseñanza de esta iglesia y puedes prometer no crear controversia entre los hermanos, tú eres bienvenido a ser parte de esta iglesia local. ¿Me hago entender? Esto es una parte muy importante de este tema. Mi hermano Oscar, ¿tiene una pregunta? Sí, sobre el texto que citaste de 1 Juan 5, 7. En la Biblia textual cuarta edición, dice como también como vos decís, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Estos tres elementos que dicen, ¿son el significado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o son otra cosa? ¿O están representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No, el texto dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Es decir, lo que está en discusión es la añadidura, no de lo que leíste, mi hermano querido, sino una añadidura anterior a eso, que va del versículo, en el versículo 7 al principio, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahí es donde termina lo que muchos reconocen que es la palabra de Dios. Y luego, cuando dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, eso es lo que se cree que es algo que quizá, probablemente, no esté en el texto original. Ahora, este es el punto. Si no está en el texto original, no contradice en nada lo que nosotros creemos. Ahora, sí les voy a decir una cosa.
El día que vayan a defender la doctrina de la Trinidad delante de un testigo de Jehová, no usen ese pasaje, porque ellos saben de variaciones textuales, aunque ellos mismos son inconsistentes y son enviados por el diablo para hacer lo que hacen, al quebrantar la traducción de las Escrituras. Pero ellos saben este texto y dicen, pero eso está aumentado. No, es que nosotros no necesitamos ese pasaje para defender la doctrina de la Trinidad, porque está en controversia. La Trinidad está desplegada en toda la Biblia y se puede llegar a través de necesarias consecuencias al mirar los textos que muestran la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos esos son argumentos que muestran vinculantemente el hecho de que hay un solo Dios y tres subsistencias en esa única esencia divina. Así que eso es, Oscar, lo que estaba en controversia. Pero otra vez les vuelvo a repetir, es un tema para analizarlo, pensarlo, y lo menos que yo quisiera, lo que yo quiero es animar lo contrario. Lo menos que quisiera es que alguien pudiera pensar después de esta clase, entonces hay ciertas partes que están en controversia. Ahora, ¿cómo sé yo cuáles están bien y cuáles están mal? No, esa no es la idea que yo espero que ninguno tenga, porque el mismo Dios que inspiró es el que preservó. Lo que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios. Hay ciertas discusiones, las hay, y tienes que saberlas, pero no minan en nada ni la autoridad, ni la seguridad, ni la confianza que nosotros podemos tener en la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o duda o comentario sobre lo que hemos visto también de la interpretación de las Escrituras? Sobre el tema de la suscripción y la libertad de conciencia que uno tiene gracias a que la Escritura es clara y cada uno debe interpretarla. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Este es un tema sumamente importante y anhelo que pueda ser de ayuda, de ánimo para todos los que están escuchando esta clase. ¿Cómo sabemos si la interpretación es correcta? Excelente pregunta, mi hermana Cristina. Es una pregunta vital. Gracias por la pregunta. Miren, la interpretación que nosotros vamos a estudiar la semana que viene, cuando uno habla de la interpretación no es algo privado, ¿ok? No es algo que yo digo, a mí me parece que la Biblia aquí dice tal cosa. No es así como funciona. Eso es destruir el fundamento de lo que la palabra de Dios nos dice, porque Dios se reveló a nosotros en lenguaje humano, de una forma humana y en literatura humana, de manera que nosotros podamos usar las herramientas que se utilizan para estudiar e interpretar la literatura humana para entender qué es lo que Dios quiere decir, pero al mismo tiempo no es solamente humano, sino que hay un autor divino que ha escrito toda una historia de redención y cada pasaje de la Biblia está conectado a esa historia de redención. Entonces, les pongo un ejemplo. Para interpretar correctamente la Biblia, que fue dada en lenguaje humano, con principios y en literatura humana, tenemos que usar esos principios humanos también. Si Cristina escribiera una carta, perdóneme mi hermana querida que use su nombre, solo como ilustración nada más. Vamos a imaginarnos que usted escribe una carta a un familiar y usted le dice, le está contando una conversación que usted estuvo en el parque con alguien, predicándole el evangelio, y usted le está contando. Y entonces yo le dije, ¿cree en el Señor Jesús? Y este hombre me respondió, no, yo no creo en Dios. Y entonces yo le seguí predicando. Imagínense, mi hermana Cristina, si el que toma esa carta dice, yo leí con mis propios ojos que Cristina escribió con su propia mano, yo no creo en Dios. Ella no es una cristiana. ¿Se imaginan lo que esto sería? ¿Qué es lo primero que le diríamos a ese hombre perverso que hace eso? Oye, lee bien la carta, mira lo que dice. Yo estoy predicando el evangelio, estoy contando que estoy predicando el evangelio a alguien y que alguien rechazó lo que yo le estaba diciendo y que la parte de su rechazo fue, no, yo no creo en Dios. Yo no estaba diciendo eso, yo lo escribí, fue mi mano quien lo escribió, pero yo no estaba diciendo eso, eso estaba siendo dicho por este hombre al que yo le estaba predicando. ¿Me hago entender? Ahora, eso es
literatura básica, ¿sí o no? Son reglas básicas de interpretación. Eso es lo que tenemos que aplicar también en la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, es mucho más que esto, pero partimos desde ahí. Si Dios usó lenguaje humano y usó una forma de literatura humana, entonces tenemos que aprender a leer qué es lo que dice de esa manera y luego comenzar a conectarlo con el resto de cosas que él dice. Si el Señor está contando una narrativa y en medio de esa narrativa se cuenta una historia, así es como debo interpretarlo, como una historia. Pero si de pronto está hablando en un libro lleno de figuras y de profecías, yo debo tomar eso y saber qué es figuras y profecías y tratar de entender qué es lo que eso significa. Entonces, debo usar el lenguaje humano y la literatura humana para poder usar las reglas más básicas de interpretación de lo que Dios dice. Debo diferenciar qué tipo de literatura estoy leyendo, porque la Biblia tiene poesía, narrativa, profecía, historia, etcétera. Todo eso la Biblia lo contiene. Así que lo primero que debo hacer es, ok, ¿qué tipo de literatura es esta? En segundo lugar, ¿a quién le está escribiendo? ¿Y por qué está escribiendo? ¿Y qué es lo que hay alrededor de esto? ¿Y cuál es la idea central de este párrafo del que estoy leyendo este versículo? ¿Qué es lo que está hablando en el párrafo completo? Son cosas básicas que tú lo usarías si estuvieras leyendo el periódico y de pronto leíste una frase, pero para entenderla tienes que leer todo el párrafo. Es lo mismo que usamos en la palabra de Dios para interpretar correctamente. Ahora, pero esto es simplemente la parte humana. Hay otras reglas bien importantes de las que vamos a hablar la semana que viene que nos sirven completamente como esa línea que nos permite mirar cómo interpretar correctamente la palabra de Dios a la luz de lo que la misma Biblia dice. Les doy un ejemplo. La Biblia no se contradice. Y aunque hay diferentes autores humanos, hay un solo autor divino y el mismo. Por lo tanto, él no se contradice. Y él guió a los hombres para que escribieran sin contradicción. Entonces, de pronto viene un testigo de Jehová y te dice, pero mira que aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, dice que Jesucristo es el primogénito de la creación. Primogénito, ¿ves? Eso significa que Él es creado, que Él es el primer ser creado. Cuando tú lees eso, si no te agarró muy bien preparado, lo primero que tienes que hacer es poner las líneas y decir, no sé cómo explicar ese texto ahora, voy a tener que estudiarlo y seguramente tiene una explicación, pero una cosa sí sé, Jesucristo no es un ser creado porque Jesucristo es Dios. Y aunque ciertamente recibió su cuerpo y en la encarnación, Él comenzó su vida en la tierra, Él no es como hijo, Él nunca fue creado, Él es Dios. Y esto la Biblia lo enseña en todos lados. Por lo tanto, en ese texto no puede estar diciendo que el Hijo es un ser creado. Así que la Biblia protege lo que ese versículo bíblico está diciendo. Entonces, esos son principios que nosotros vamos a tener que mirar y analizar para poder saber cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. La Biblia nunca se contradice. Y cuando hay versículos que aparentemente contradicen a otros, lo que hay que hacer es analizarlos bien y estudiarlos, porque seguramente somos nosotros los que no estamos entendiendo la verdadera conexión de ese texto. La Biblia no se contradice. Y por supuesto, en ese texto, cuando dice que Él es el primogénito, no está hablando del primer ser creado, está hablando de que Él es el primero en importancia, porque Él es Dios, Él es el creador. Y eso es parte de lo que el resto del pasaje enseña. Entonces, la Biblia protege nuestra interpretación de la Biblia. La forma en la que fue dado y el contexto gramatical histórico en el que es dado también protege nuestra interpretación de la Biblia. Y todas esas cosas y herramientas son una parte vital, escúchenme bien mis hermanos, que no solo los pastores deben manejar, todos deben entender, todos deben usar, todos deben tenerlo claro, porque es parte de lo que Dios nos demanda a nosotros como pueblo suyo. ¿Sí? Sí, muchas gracias, muy claro. Con mucho gusto, mi hermana. Gracias por su pregunta. Muy bien. Si no hay una pregunta adicional, mis hermanos amados, este peregrino tiene que volar a su culto de oración. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y poder
compartir esto. Se nos está acabando el año y también mi tiempo para enseñarles, pero estoy tan contento de poder invertir y haber invertido todas estas semanas con ustedes. Si el Señor lo permite, la próxima semana estoy listo para seguir. Y después de que terminemos el capítulo 1, vamos a tener una reunión formal con Ariel a ver qué vamos a hacer, porque si no nos va a tomar 20 años ir toda la confesión de fe y vamos a organizarnos. Pero hasta aquí todo lo que hemos visto ha sido realmente una maravilla para mí, poder pasar tiempo con ustedes, tratar de hacer en mi debilidad lo mejor que yo pueda la explicación de estas clases para que sean de utilidad, de claridad, de ánimo y sobre todo para que ustedes sepan que nuestra fe es tan preciosa, pero tan cercana, que es algo que tiene que ver contigo. No es algo que está separado de ti, es algo que tiene que ver contigo. Tú eres llamado a tener que creer esto, a sostenerlo por la fe y a vivirlo con todo tu corazón. ¿Sí? Muy bien. Ariel, querido. Gracias por tu tiempo, tu buena predisposición y por la clase clara y concisa que nos das cada vez que estás con nosotros. Oro al Señor para terminar y quedas libre para tu culto de oración. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por haber dejado tu palabra, tu voluntad revelada de manera completa, por ser ella nuestra autoridad definitiva. Señor, gracias por la inerrancia de la propia palabra, la perfección de la misma. Gracias porque ella contiene plenamente lo que debemos saber de ti. Señor amado, clamo para que lo que nos resta ver de la confesión de fe sea, Señor, para edificación de tu pueblo. Te ruego que bendigas a Jorge, su iglesia, su familia y también todos los preparativos para nuestro encuentro en Argentina, en la conferencia. Rogamos, Señor, que en cada detalle tú estés guiándonos para exaltar y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.